Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 10, por favor. Y me dijo estas palabras: son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros aquí encontramos a Juan, ¿verdad? Que el ángel está diciendo, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, lo que acababa de decir el ángel, ¿verdad? Y con respecto no solo a lo que le acababa de decir, sino de todo el libro, vamos a verlo ahora. Dice, son fieles y verdaderas. O sea, que Dios está atrás de todo esto, que hay verdad en todo esto y que hay fidelidad en que se va a cumplir, ¿sí? Que la palabra contiene verdad y que es fiel su cumplimiento. Y que no dudemos. Si Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando Dios le advirtió a Israel, ¿verdad? Que dejara de irse tras dioses ajenos, porque iba a enviar... ¿Quién? Porque iba a enviar a Asiria, ¿verdad? Y los iba a disciplinar con Asiria. ¿Y qué pasó? Israel no se arrepintió. Y entonces Dios tuvo que enviarles a Asiria, ¿verdad? Y Asiria los conquistó y conquistó al reino del norte, porque acordémonos que Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino de Judá, ¿verdad? Entonces Asiria conquista el reino del norte y lleva cautivo a todo el reino del norte, ¿sí? Luego el pueblo de Judá, ¿qué pasa? Empieza a desobedecer también a Dios, y Dios le empieza a advertir, ¿verdad? Que traería, ¿verdad? Que traería, ¿qué? Juicios, que traería a Babilonia, que traería a Nabucodonosor, y que sería muy cruel, muy despiadado. Y no hicieron caso, ¿verdad? No hicieron caso de esa parte. El pueblo de Israel tampoco lo hizo, y Dios les cumplió y les trajo a Babilonia, los conquistó, los deportó, ¿verdad? Les quitó su territorio, ¿sí? ¿Y qué pasó? Dios cumplió, ¿sí? Aún así, después de Babilonia y del regreso de Babilonia, ¿verdad? Por la tribu de Judá, cuando regresó por medio de los reyes de Media y de Persia, ¿se arrepintieron? No, siguieron tras sus pecados y Dios tuvo otra vez, ¿verdad?, que sujetarlos bajo yugos de potencias. Por eso cuando el Señor Jesús llegó con un imperio romano dominando a los judíos, ¿no? Pero Dios, advertencias que da de juicio, Dios las ha cumplido. Si Dios en el Antiguo Testamento cumplió advertencias de juicio, si Dios en el Nuevo Testamento cumplió advertencias de juicio, esto que está diciendo el apóstol Juan, esta visión que está teniendo, por lo tanto está diciendo, igual lo voy a cumplir. Por eso es fiel y verdadera esta interpretación, ¿sí? Va a cumplir el Señor esta parte, no debemos de dudarlo ni un solo minuto, ¿sí? Estas palabras de fieles y verdaderas ya lo vimos en Apocalipsis 19:9, en Apocalipsis 21:5 y en Apocalipsis 22:6, ¿verdad? Entonces, estas palabras también refuerzan la autoridad y autenticidad del libro. ¿Por qué? Porque quiere decir que fue Dios mismo quien lo inspiró al ser fiel y verdadera. Vamos a 2 de Timoteo 3:16, por favor. 2 de Timoteo es nuevo. Sí, es nuevo. 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así, ¿verdad? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios obra a través de la vida de una persona interiormente, le fija el mensaje dentro de él,
pero sin quitarle sus características personales. Hace que dé el mensaje, pero que no lo desvirtúe. ¿Sí? Cada profeta tenía su propio carácter, cada profeta tenía su propia manera de hacer las cosas y de decirlas. Dios respetó todo eso en la inspiración. ¿Sí? Lo que sí Dios no iba a permitir es que ellos hablaran equivocadamente. ¿Sí? El hablar equivocadamente significaba que Dios no había hablado, que Dios no había dicho nada. Y por eso son las advertencias, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo, si un profeta se levantare y dijere que habla en mi nombre y tal profecía no se cumple, maten a tal profeta. Porque ha dicho que ha hablado en mi nombre cuando yo no le hablé. Entonces, esa era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios hacía tan real, ¿para qué? Para que nadie pudiera adjudicarse una profecía. Sin embargo, aún con esa advertencia, aún con esos detalles, en el Antiguo Testamento hubieron muchísimos falsos profetas, como hoy en día los hay. Muchísimos. Jeremías tuvo que combatir con ellos diariamente a los falsos profetas. ¿Sí? Ser burlado por ellos, ser abofeteados por ellos. ¿Sí? Vamos por favor a Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 al 22. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 18 al 22. ¿De qué? ¿A qué? 18 al 22. Vaya, pues. Profeta los levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no llegue mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová no hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Ahí está, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5, por favor. Del 1 al 5. Sí. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver aquí las instrucciones que dio Dios. Dios dijo, sí, yo voy a levantarles profeta, lo tienen que oír, y las profecías que dé las tienen que obedecer, y las tienen que observar, y las tienen que llevar a cabo, ¿sí? Porque yo estoy hablando, ¿sí? Pero si un profeta anunciare algo y no se cumple, Es falso. es falso, deséchenlo. Aún si se levantare un profeta, ¿verdad? Y profetizare cosas, pero te hace ir tras dioses ajenos, entonces el tal profeta es mentiroso. Y dice, y yo, Jehová tu Dios, soy el que le estoy dando eso para ver si tú me amas realmente. Y aquí vamos a ver un punto, dos cosas. Uno, si Juan fue inspirado por Dios, como lo dice Apocalipsis 1, Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11, leámoslo, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿1, 10 a 11? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La Odisea. Entonces, fíjense, Dios le está diciendo a Juan, escribe lo que te voy a revelar. Por lo tanto, Juan, al decir el espíritu de los profetas, está hablando que también Juan estaba en ese momento como si fuera un profeta, al cual Dios le estaba dando la revelación escatológica de los últimos tiempos. Por lo tanto, es menester que si Dios le da ese cargo a Juan, y Dios le da esa inspiración al apóstol Juan, y Dios le hace ver esas visiones y las escribe directamente inspiradas por Dios, entonces yo tengo que ver Deuteronomio 18, ¿verdad? Y ver que Dios dice que si Él le habla a un profeta y ese profeta habla, entonces el pueblo, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Y poner atención y obedecer en esa profecía, porque Dios ha hablado directamente. Y Dios está hablando a través de Juan en esa profecía. Por lo tanto, este libro, Apocalipsis, es total y enteramente inspirado por Dios de la boca de un profeta como el apóstol Juan. Por lo tanto, todo aquel que tome en poco este libro, que lo menosprecie o que lo descuide, está menospreciando la profecía. Y dice Dios que eso para Él no es aceptable. Eso para Él no es aceptable. Segunda cosa que vemos en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5, que ya lo vimos. Dice, si el profeta hablara y se cumpliere y te dice, vamos tras dioses ajenos, no le hagas caso, dice, porque es Jehová tu Dios que te está probando para ver si le obedeces, si le amas, perdón. ¿Cuál es la marca del amor? Cuando Juan nos habla en sus cartas, ¿qué marca pone Juan acerca del amor? Pero ¿cómo Juan refleja que en verdad yo amo? Obedeciendo. A través de la obediencia, ¿verdad? Igual en el Evangelio de San Juan, Juan escribe, ¿verdad? Que Jesús dijo, el que me ama, guardará mis mandamientos. El que me ama, ¿sí? Entonces, un rastro de amar al Señor es guardar la palabra del Señor. Si yo realmente amo al Señor, estoy guardando la palabra del Señor. Guardar no solo significa, ¿verdad?, agarrarla y meterla en un closet, sino atesorarla para vivirla. Eso se está diciendo. Si me amas realmente, vas a atesorar mi palabra y la vas a vivir. Si no, es que no me estás amando. Si no, es que quizá te pasó lo de la iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor. Porque el que ama al Señor Jesucristo le obedece, le lleva en obediencia. ¿Sí? La obediencia no implica mi salvación, pero sí es un fruto de ella. ¿Sí? No hay salvación donde no hay fruto de obediencia hacia el Señor Jesús. Entonces, Dios le está diciendo, son fieles y verdaderas. Ahora, la profecía no puede ser traída por voluntad humana. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? La profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y les hacía hablar. Como ya les he dicho, los profetas del Antiguo Testamento, los estudiosos dicen que cuando ellos iban a profetizar caían en un éxtasis. ¿Sí? Y entonces empezaron a profetizar. La voluntad humana nunca es de que hoy se me ocurre profetizar, hoy voy a profetizar. No, venía directo de Dios. Y eso tenemos que verlo. En algunas iglesias ponen, ¿verdad?, a profetizar a gente. A ver, ¿qué? Una profecía. O el dibujo profético. No es lo que yo quiera profetizar. Eso es totalmente de Dios, en el momento de Dios y para Dios. Ahora, toda profecía
el motivo de la profecía y su esencia misma es dar testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, por favor. Apocalipsis 9:10. 19:10. 19:10. Pero es 9. 19. Ah, 19. 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí está, ¿verdad? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es la esencia de la profecía. La esencia de la profecía es testificar de Jesucristo. Si la profecía no testifica de Jesucristo, no es profecía. Todo tiene que traer en sí a Cristo, glorificándolo en medio de eso. Es la esencia de la profecía, ¿sí? Entonces, no es por voluntad humana. Es dar testimonio de Jesucristo. Además, Pablo nos dice también en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pablo nos da 3 características de la profecía. 1 Corintios. Capítulo 14, versículo 3. Ah, No. Es Hechos, Romanos. 3 qué? 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está, ¿verdad? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Son las 3 características que debe de tener alguna profecía nuevo testamentaria. Ahora, profetizar no solo es así de que caigo y estoy hablando. Profetizar también es lo que estoy haciendo ahorita. Es predicar la palabra del Señor. Cuando predicamos la palabra del Señor estamos profetizando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios mismo. Estamos dando testimonio de Jesucristo. Estamos edificando, exhortando y consolando a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, profeta no nada más es aquel que cae en un éxtasis. Decía por ahí un pastor, y es cierto, si yo en este momento lo que les voy a dar de los versículos bíblicos, se los desgloso bien, le hago una correcta hermenéutica y una correcta exégesis, de tal manera que dar el mensaje bien tal cual está ahí, es como si Dios estuviera hablando. Es como si Dios estuviera hablando por medio de un profeta. De ese valor es. Si yo desestimo la predicación cuando alguien la está desglosando correctamente, entonces yo estoy desestimando la palabra de Dios. Mas si yo no la estoy desglosando correctamente, entonces yo estoy cayendo en la categoría de falso profeta. ¿Verdad? Eso es lo que está marcando la Escritura. Y nosotros tenemos que ver eso. 1 Corintios capítulo 14, por favor, versículos 27 al 33. 1 Corintios 14, versículos 27 al 33. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a los más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros, y quiero hacer una aclaración, nosotros creemos en las lenguas, creemos en las profecías, ¿verdad? Pero no como lo manejan muchas iglesias. Muchas iglesias lo manejan en un desorden. Todo el mundo empieza a hablar en lenguas, y ni siquiera lenguas dadas por Dios.
Y todo hablando en lenguas, ¿qué está haciendo? Está contradiciendo 1 Corintios 14, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Si alguien va a hablar en lenguas, hable 1, 2 o a lo más 3, en orden, y si hay intérprete. Y si no hay intérprete, cállese y hable para sí mismo. Por lo tanto, las congregaciones que hablan en lenguas, toda la congregación, están desobedeciendo a Dios. Y están desobedeciendo la palabra de Dios. La inspiración que Dios le dio a Pablo acerca del orden que debe haber en los dones, la están desobedeciendo. Porque ahí está claro. Si alguien va a hablar en lenguas, y le está hablando a la congregación, 1, 2 o más 3, en orden, y si hay intérprete. Si no hay intérprete, cállese y hable para sí mismo. Que no te escuche ni el de al lado. Y si alguien va a profetizar, profetice 1, 2 o 3, y en orden, y si a alguien le fuere dado algo, el otro calle y deje que el otro hable. Y aquí no está hablando solo, y fíjense cómo tenemos que ir viendo toda la escritura. Si Pedro dice que la profecía no es traída por voluntad humana, y aquí Pedro está diciendo que si alguien quiere profetizar, que calle el primero, ¿de qué está hablando Pedro? ¿Y de qué está hablando Pablo? Están hablando precisamente de la predicación. Están hablando precisamente de lo que estamos haciendo aquí. Por eso aquí puede haber un momento de que, hermano, perdón, se me vino esto. ¿Se acuerdan? A veces hacemos eso. Que alguien dice, oiga, esto trata de esto. Se me vino ahorita a la cabeza. Y lo podemos mentir o validar, ¿verdad? Desmentir o validar. Pero eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Si a alguien le fuere dado en un momento de un texto o algo, oiga, yo entiendo esto como esto. Frénese, ¿verdad? Y se le escucha. Pero, ¿verdad? Tiene que ser en un orden. Y además de que tiene que ser en un orden, ¿verdad? Dice, el mismo que tiene esa revelación tiene que saber cuándo darlo y cuándo no. Porque ahí Juan Pablo dice, porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Nada de que, es que no lo pude detener. No. Eso no es el Espíritu Santo. Eso es una carnalidad. Cuando yo no puedo detener una palabra e irme de algo, es porque la carnalidad me venció en ese momento. ¿Sí? Eso es lo que habla la palabra de Dios acerca de los dones, de cómo administrarlos, de cómo llevarlos a cabo. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Nadie puede hablar si no es por voluntad del Señor. ¿Sí? Ahora, nadie puede asignarse un ministerio. Nadie. Gracias. Sí, se me olvidó. En la ventana, ¿verdad? Nadie puede asignarse un ministerio. Nadie puede ocupar un ministerio si Dios no lo ha mandado a ese ministerio. Todo ministerio tiene que venir de Dios. Todo, absolutamente todo ministerio es dado por Dios. ¿Qué hacían, por ejemplo, cuando los apóstoles que Judas se había ahorcado y todo? ¿Qué hicieron para poder elegir al siguiente apóstol? Oraron y echaron suertes. En ese momento, y fue la única vez que vemos en la Biblia que hicieron esa parte. Pero oraron al Señor para ver quién iba a ser el sustituto. No hicieron una junta de la iglesia y a ver, ¿quién va a ser el siguiente anciano? A ver, aquí, ¿por quién votas tú? ¿Por quién votas tú? ¿Por quién votas tú? Sino oraron, la iglesia oró, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. La oración es parte fundamental porque Dios tiene que ser el que llame al ministerio. No nosotros poner a alguien en el ministerio, sino el Señor tiene que llamarlo. Como el caso, ¿verdad?, que nosotros vemos de la vida de Pablo, ¿verdad? Y de Bernabé. ¿Qué pasó con Pablo cuando se convierte, verdad? Pues Pablo estaba en la iglesia de Antioquía y de repente el Espíritu Santo le habla a los ancianos de la iglesia y les dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. El llamado del Señor. Y por eso Pablo dice, me escogió a mí como un abortivo, al último. El último apóstol Pablo. Y dice Pablo, me escogió a mí como el último, como un abortivo, como alguien que no debió de ser. Me escogió, él me escogió.
Pablo no fue que de repente, yo quiero ser apóstol. No. Como se nombran hoy en día muchos, ¿verdad? No, es un llamado directo del Señor. Era un llamado directo del Señor. No era que cualquiera se quisiera poner, ¿verdad? Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Qué va? 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que se pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está, ¿verdad? Dice Jesús, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre les sea dado. Entonces nosotros estamos viendo ahí que el apostolado, el discipulado, no fue una cuestión de Pedro querer seguir a Jesús, no fue una cuestión de que Juan buscara eso, Jesús los llamó para eso, Él los eligió para eso. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 15, por favor. Gálatas está después de Corintios. Ajá. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí está, pero por cuanto agradó a Dios que me llamó, ¿desde dónde? Desde el vientre. Desde el vientre de mi madre. Pero si Pablo se convirtió a los, 30, 40 años. ¿Por cómo que lo llamó desde el vientre? Desde ahí el Señor lo apartó para el ministerio. Y lo llamó a su debido tiempo. Dios elige y después llama. Y Dios lo llamó a Pablo, ¿verdad? Para el ministerio. Isaías 49:5, ese sí es antiguo. Isaías capítulo 49, versículo 5. ¿Isaías qué? 49:5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Ahí está, ¿verdad? Y otra vez, ¿desde cuándo dice que lo está llamando? Desde el vientre. Desde el vientre. Es un llamado. Y posteriormente, ¿verdad? Lo escoge y posteriormente lo llama. Pero es Dios quien elige. No fue Isaías que dijo, yo quiero ser profeta y me voy a meter en oración para ser profeta y quiero profetizar. No fue eso. Isaías fue escogido, elegido y llamado por Dios. También Jeremías capítulo 1 versículo 5. Jeremías es nuevo. Es antiguo. Está después de Isaías. Despuésito de Isaías está Jeremías. ¿Jeremías qué? Capítulo 1 versículo 5. Sí. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí está, ¿verdad? Entonces no es solo una cita, está respaldado por varias citas. Dios llama al ministerio. Si Dios escoge a alguien al ministerio, Dios lo va a llamar. No es que yo imponga, no es que yo me autonombre, no es que yo quiera estar ahí y a toda fuerza quiera entrarle al ministerio. No, tengo que tener un llamado del Señor. Porque si no tengo un llamado del Señor, el único que me puede librar de predicar algo erróneo es Dios. Y entonces ahí es donde y Dios respalda a los que Él llama. Entonces, no es cualquiera, no es para cualquiera entrar en esto. Dios va a llamar a los que Él tiene para el ministerio. Y los va a preparar en base a todo esto. Por lo tanto, aconsejo que si sientes un llamado del Señor, tienes que orar a Dios.
Tienes que orar mucho al Señor, hablar con el liderazgo de la iglesia tal como lo menciona el Nuevo Testamento y juntos orar para ver si ese llamado es auténtico. Y si es auténtico, entonces Dios va a respaldar ese llamado. Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 4. ¿Sí? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. No, hija. No, Hechos 9. Hechos 9. Hechos 13. 13. 13, del 1 al 4. Hechos 13, del 1 al 4. Ajá. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Maén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca. y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayudando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? El Espíritu Santo dijo, apártenlo todo. ¿Y qué hizo el liderazgo de la iglesia? Les impusieron manos y oraron por ellos, ¿verdad? Ese es el ejemplo bíblico real de la imposición de manos. La imposición de manos, nada más bíblicamente en el Nuevo Testamento, es una, para un llamado al ministerio; dos, para una cuestión de muerte. Ya cuando el hermano está en las últimas y se le impone manos y se ora por él, ¿verdad? Pero de ahí la imposición de manos, por eso Pablo dice, no la traigo aquí, ahorita se me vino, Pablo dice, no impongan con ligereza las manos. ¿Sí? No impongan con ligereza. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? No a cualquiera pueden hacer pastor o maestro o evangelista o lo que sea. No cualquiera. Quiere ser llamado por el Señor. Imponer con ligereza, que el liderazgo ponga con ligereza, es que no escoja bien y ponga a cualquiera para el ministerio. Ay, pues pongo a mi cuate, ¿no? A mi amigo, al que siempre me apoya en la iglesia, al carismático de la iglesia, al que a todo el mundo le cae bien, al que todo, a ese vamos a poner, y ese quizá Dios no lo está llamando. Pero muchas veces las iglesias nos guiamos por emociones y la emoción no entra. Tenemos que ser guiados realmente por el Señor. ¿Sí? Primera de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí está, ¿verdad? No descuides el don que hay en ti, Timoteo, porque acuérdate que el presbiterio, o sea, los ancianos, te impusieron las manos. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba en el ministerio, por eso Pablo estaba como pastor en Éfeso. Y Pablo estaba, se dicen los historiadores y todo, calculan aquí, que Timoteo estaba pasando una situación muy especial en ese momento. Estaba a punto de dejar de predicar, a lo mejor como predicaba anteriormente, que estaba a punto de cambiar su mensaje por todas las conflictos que tenían y los problemas que causaba el predicar la sana doctrina, ¿verdad? Entonces Pablo o quizá ya Timoteo ya quería tirar la toalla del ministerio, ¿verdad? Y Pablo le envía estas palabras de exhortación, de aliento, y le dice, recuerda que fuiste llamado por Dios, que el presbiterio, o sea, los ancianos te impusieron las manos. Aviva ese fuego, aviva ese llamado, aviva ese ministerio que Dios te ha dado, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Sí? ¿Cómo? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Sí, todavía se está elaborando. Muchas gracias. ¿Uno qué? Segunda de Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí está, ¿verdad? Por lo tanto, digo que avives el fuego, que avives esa pasión, ese llamado, ¿verdad? Que te fue dado por la imposición de mis manos, o sea, el llamado al ministerio de Timoteo. ¿Sí? Pablo, para poder poner a Timoteo, Timoteo no era un jovencillo cualquiera. Timoteo desde niño sabía las Sagradas Escrituras, tenía testimonio de los demás, de ser fiel a Dios, de ser verdadero, de dar buen testimonio, ¿verdad?, ante los hermanos, y anduvo un tiempo con Pablo. No nada más fue así de que, ya llegó, tiene buen testimonio, no lo conozco bien, pero a ver, Timoteo, vente, porque necesito a alguien en Éfeso, ¿no? O necesito a alguien para la iglesia que voy a abrir en tal lado, fulanito, vete a pastorear allá. No, mejor no abras. Muchas iglesias quieren abrir rápido misiones, quieren abrir rápido y crecer rapidísimo y ponen a gente que Dios no ha llamado, y por eso tenemos hoy en día los conflictos que tenemos en la iglesia cristiana. Porque hay gente en los púlpitos que no ha sido llamado por Dios al ministerio. Y por lo tanto, ¿qué? Están predicando tonterías. Están predicando erróneamente, están predicando falsas doctrinas o payasadas. Como dijo Spurgeon, parecía que profetizó Carlos Spurgeon hace años. Llegará el tiempo en que en lugar de haber pastores pastoreando las ovejas, habrá payasos, ¿verdad?, haciendo reír a los congregantes. Y eso lo dijo en 1800. Pues ya está. Está llegando ese tiempo. ¿Por qué? Porque llegó gente que Dios no los llamó y que alguien los puso ahí o se autollamaron y se impusieron ahí. Y por eso tenemos las problemáticas que tenemos hoy en día. ¿Sí? Y luego continúa el ángel, ya diciéndole verdad y autentificando esa palabra, le dice, porque las cosas que han de suceder pronto, estas palabras son fieles y verdaderas, ¿verdad? Porque las cosas van a suceder pronto. Y pronto aquí trae la idea de dos cosas: inminencia, que ya hemos hablado de eso, que en cualquier momento puede ocurrir, en cualquier instante. ¿Sí? Velad y orad, dijo Jesús, para que no entréis en tentación. Y el contexto es precisamente de eso, ¿verdad? El contexto es estar preparados para cuando el Señor venga, porque puede venir en cualquier instante. Puede venir en cualquier instante y tomarnos por sorpresa. ¡Wow! Si hoy en la noche viniera el Señor, me iría con Él, me avergonzaría. Dice que algunos van a bajar su mirada y se van a ir para atrás, dice la Escritura. ¿Cómo voy a estar si el Señor viniera hoy? Si hoy en la noche el Señor dijera a la iglesia, sube y ven, ¿me iría con el Señor? Estoy obedeciendo la palabra del Señor, estoy amando al Señor por sobre todas las cosas, estoy demostrándole mi amor, obedeciendo y haciendo lo que Él me manda. ¿Estoy haciendo eso? Si no, no estoy con el Señor. ¿Verdad? Lo que les he dicho, la muestra es eso. El amor de Dios fluyendo en nuestras vidas, obedeciendo su palabra y obedeciendo. ¿Cómo obedezco su palabra? Bueno, simple, tengo solo que hacer dos cosas: amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Y amar ¿a quién? A mi prójimo como a mí mismo. Y con eso estoy cumpliendo toda la ley. Con eso estoy cumpliendo toda la ley. Con eso estoy obedeciendo todos los mandatos del Señor. Porque si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, no vas a tener nada arriba de Él ni igual a Él. Y con eso cumplimos el primer mandamiento. 2, no vas a tomar el nombre de Dios en vano si lo amas tanto. Porque el que ama tiene un respeto hacia la persona que ama, ¿no?
vas a guardar las ordenanzas de Él en automático, porque lo amas, ¿verdad? Y si amas al prójimo, no vas a difamarlo, no vas a mentir, no vas a codiciar lo que Él tiene, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo. Con tan solo esos dos hechos estamos ya nosotros cumpliendo todo. Estamos haciendo eso, estamos amando al Señor por sobre todas las cosas. Recordemos lo que el Señor dice: el que ama a padre, madre, hermanos más que a mí, no es digno de mí. El que ama a sus amigos más que a mí, no es digno de mí. El que ama su vida más que a mí, no es digno de mí. No es digno. Entonces está hablando de esa inminencia que en cualquier momento puede pasar. Y dos, está hablando también de que cuando se ejecute esa palabra, se va a ejecutar velozmente. No va a pasar un largo tiempo. ¿Sí? No va a ir pasito a pasito esa profecía. Va a ir corriendo, va a ir veloz, va a ir rápido. Es a lo que se está refiriendo el ángel cuando está dando estas palabras, ¿verdad? Las cosas que han de suceder pronto. Está hablando de inminencia y de que cuando se ejecute será rápido. Rápido, no va a haber tiempo para reaccionar. Por eso Jesús dice que vendrá como ladrón en la noche. Pablo dice: en un abrir y cerrar de ojos. Ya, bye. ¿Sí? Me quedé, ups. Me fui con Él, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero eso es lo importante. Y luego dice, ¿verdad? Y entra ya el Señor Jesús a hablar y dice: he aquí, vengo. ¿Cómo dice? Vengo pronto. Otra vez, inminencia y rapidez. He aquí, vengo pronto. El Señor está diciendo que viene en cualquier instante, que estemos preparados. Vez tras vez nos advierte la Escritura que el Señor Jesús, ¿verdad?, puede venir en cualquier momento y que nosotros tenemos que estar preparados. Y si eso nos lo está advirtiendo el libro de Apocalipsis, que es un libro profético total y entera y plenamente, que nosotros, como ya vimos, tenemos que ponerle especial atención y obedecerlo, porque es palabra directa de revelación de Dios. Y si yo no lo estoy haciendo, entonces estoy desobedeciendo al Señor. Y el Señor está diciendo: aquí vengo pronto. ¿Realmente creemos en nuestro corazón que viene pronto el Señor? ¿Realmente tenemos ese corazón de que estamos a la expectativa de que el Señor venga, de que puede venir hoy, mañana o pasado, de que tenemos ese testimonio que vamos a ver unos versículos más adelante, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. Ven. Estoy preparado, Señor. Ven porque estoy preparado. Porque me voy contigo, porque soy de esos que están velando y orando, porque soy de esos que anhelan tu venida, porque soy de esos que quieren ya estar contigo, Señor. Sí. Mateo capítulo 24, versículos 36, por favor. Mateo 24, 36. ¿Qué más? 36, ¿qué más? Creo yo, ¿no? ¿Verdad? Creo que sí. No creo, bueno, sí. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué Jesús ahí está diciendo que nadie lo sabe, sino solo el Padre? ¿Acaso Jesús no sabe cuándo va a regresar? Yo creo que él sí, pero los hombres no. Los hombres no. Pero ¿cómo puedo resolver ese conflicto? Con las señales que él da, o sea, que lo que ya se está acercando, ¿no? Ok, porque aquí los testigos de Jehová se agarran, Aquí los testigos de Jehová se agarran para decir que Jesús no dio. Pues Jesús no sabe cuándo va a venir, porque dice que el Padre, solo el Padre sabe. Bueno, lo que no están tomando aquí los testigos de Jehová, que Jesús vino aquí a la tierra con un propósito. Ser hombre. Revelarnos al Padre. Hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué era qué? Que Él fuera a morir en la cruz del Calvario. Él es la revelación de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es el logos de Dios. Él es el que nos da a conocer a Dios. Porque Él dijo a Felipe, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Él es la palabra revelativa de Dios. Cuando Jesús está diciendo aquí que el Padre en su sola potestad tiene esto, no está diciendo que Él no sabe eso, sino que en su carácter de palabra revelativa, eso no se ha dado para que el hombre lo conozca, por lo tanto Él no lo puede revelar. Él no lo puede revelar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es algo que el Padre quiera revelar. Por eso es lo que está diciendo, la sola potestad del Padre. Pero no quiere decir que Jesús no lo conozca. Si Jesús conoce bien ese día, pero ¿qué pasa? No lo puede revelar. Y por eso Él es la palabra que revela todo. Y a eso se está refiriendo el Señor Jesús. No a que Él no lo sepa. Hechos 1.7 también habla de esto. Hechos 1.7 también dice lo mismo más o menos. Hechos 1.7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí está, ¿verdad? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y es la misma explicación. No es que Jesús no lo sepa. En cuestión de carácter revelativo, porque eso es lo que Jesús es, el carácter revelativo. Por eso Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por Hijo. Y el Hijo es la revelación plena de Dios. Pero lo que Dios no ha querido revelar, Jesús no lo va a revelar. Eso está bloqueado, por lo tanto Jesús no lo revela. Y queda en la sola potestad del Padre cuando lo va a revelar. ¿Cuándo lo va a hacer? Hasta que Cristo venga, nunca. ¿Verdad? Nunca nos va a dar la fecha. Nunca nos va a decir, viene el lunes a las 5 de la mañana. No. El Padre en su sola potestad. Algo que podemos decir es que vamos a saber el día porque Él ya está. ¿Sí? Pero esa es la cuestión. El Padre en su facultad ha querido que eso no se revele y por eso Jesús dijo en su sola potestad. Eso lo tiene el Padre en su sola potestad y Él no quiere revelar eso, por lo tanto yo no puedo revelárselos. ¿Sí? Y luego dice, ¿verdad? El ángel, bienaventurados los que guardan las palabras de este libro. Aquí la traducción en griego podría quedar, bienaventurado el que guarda continuamente las profecías de este libro. Esto nos está hablando, ¿verdad?, de un cuidado intensivo en las palabras de esto, de estar meditando en estas palabras, de estar llenándolas en el corazón, de estar analizándolas dentro de nosotros, de tomarlas muy en cuenta. Bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Doblemente feliz. Doblemente feliz los que están guardando continuamente las palabras de la profecía de este libro, o sea, atesorándolas, viviéndolas, anhelándolas, expectantes de ver esos tiempos. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Bienaventurados son ellos, ¿sí? Recordemos que si estamos en Cristo podemos sufrir, ¿verdad? Tribulación, angustia, persecución, podemos sufrir muchas cosas, pero el estar anhelando esa venida del Señor, estar anhelando ese venir de Cristo, ese día glorioso en el cual estaremos con Él por toda la eternidad, en el cual no habrá más llanto, más hambre, más sed, más dolor, eso nos debe de anhelar e impulsar para buscar al Señor en medio del sufrimiento, como lo hacían Pablo y Silas, cuando estaban en el calabozo, ¿verdad? En un cepo. Imagínense las condiciones tan insalubres que estaban. Pasaba el drenaje de la ciudad por la cárcel que estaban Pablo y Silas. Y todavía sentados con los pies y las manos sobre una tabla. ¿Y qué dice la palabra del Señor que estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Quejándose? No, ¿qué estaban haciendo? Alabando al Señor. Estaban dando gracias a Dios con la alabanza, ¿verdad? De lo que estaban pasando, de lo que estaban sucediendo, diciéndole, gracias Señor, gracias por permitirnos ser parte de los padecimientos de Cristo, te damos gracias Señor. Me imagino a Pablo y así les poniendo eso, ¿verdad? Gracias Señor. Y gozosos de ser participantes. Cuando Pedro y Juan fueron azotados por el Sanedrín, dice que salieron gozosos de haber sido castigados por causa de Cristo.
con gozo de participar de los sufrimientos de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Ese anhelo de deseo ardiente de que el Señor venga. Y eso nos va a ayudar a vivir como el Señor quiere que vivamos. De saber que si no vivimos al Señor así, entonces a lo mejor hemos caído de nuestro primer amor. Y necesitamos arrepentirnos, como Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, ¿verdad? Porque si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar, ¿sí? Luego dice Apocalipsis 22:8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan se pone aquí una vez más, o sea, como Juan respaldando, diciendo, yo vi estas cosas, yo fui el que las vio, o sea, nadie me las contó. Nadie me las contó, yo las oí y las vi. ¿Sí? Primera persona, no está ocupando a terceras personas o segundas personas, está diciendo, yo lo vi, lo escuché directamente. ¿Sí? Ya leímos Apocalipsis 1, 9 y 10, ¿verdad? Cuando Jesús le habla. Ahí están las instrucciones, Jesús le está hablando. Jesús le está dando eso y Juan está diciendo eso. Pedro diciendo que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que Dios inspiró a los hombres. Ahí está Dios inspirando a Juan y Juan está diciendo, yo lo vi, yo lo oí. No es un cuento, no es un sueño, es realidad. Porque lo vi y lo oí con estos propios oídos y estos propios ojitos, ¿verdad? Y algo sucede aquí que nos vuelve a dejar así como en estado de shock. Es tan grande la visión que Juan estaba viendo de la Nueva Jerusalén y de todos estos detalles que se vienen. Imagínense, Juan estaba en la isla de Patmos, estaba exiliado, ¿verdad? En una isla viviendo solo. Dicen que el peor castigo para una persona es la soledad. Por eso los romanos de repente hacían eso, mandaban a alguien a vivir solo a una isla y allá lo dejaban, solito, sin nadie más alrededor, ¿verdad? Entonces Juan estaba ahí solo, estaba angustiado, estaba todo, pero recibe esta visión y Juan recibe unas fuerzas tremendas del Señor, ¿verdad? Y recibe una fortaleza del Señor. Pero ¿qué pasa en la vida de Juan? Empieza a ver cosas tan maravillosas, tan gloriosas, que cae en un gozo tan sublime, que de repente ve al ángel y se postra ante los pies ante tal visión que traía el ángel. Y el ángel que le dice, no, levántate, yo soy consiervo tuyo. Tú sirves a Dios, yo también. Yo no soy más que tú. Tú no me sirves a mí como para que te postres. Tú sirves a Dios y yo también lo sirvo. Soy consiervo tuyo. No te postres ante mí. Pues ve ante el Señor, ¿verdad? A Él es al que tienes que adorar. La visión fue tan fuerte que Juan cayó en eso por segunda vez. No era la primera vez que Juan hacía eso en el Apocalipsis, de caer postrado a los pies de un ángel. Y esto nos habla también de tener cuidado nosotros mismos en nuestro corazón, de cuando algo Dios nos dé, sea un ministerio, sea lo que sea, sean bendiciones, sea lo que el Señor nos dé, no caigamos en una idolatría de eso. No hagamos un ídolo del ministerio, no hagamos un ídolo de la iglesia, no hagamos un ídolo de las bendiciones que Dios nos dé. Que Dios sea el primer lugar siempre, porque podemos caer como Juan, postrado ante el ministerio, o postrado ante la bendición, o postrado ante lo que Dios nos haya dado, ¿verdad? Y hacer de eso un ídolo. Puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser un trabajo, puede ser mil cosas. Decía Juan Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. El corazón de repente quiere adorar algo visible, sustancial, que lo pueda ver, que se sienta motivado por eso, ¿verdad? Y puede crear de repente un ídolo sin darnos cuenta. Podemos hacer un ídolo de nuestros hijos, de nuestros padres, de algún ser querido, de trabajo, de bendición, de algo, del ministerio mismo podemos hacer un ídolo. De nuestra profesión cristiana podemos hacer un ídolo. Tenemos que tener cuidado, que nuestro centro de adoración sea ¿quién? Cristo Jesús, Cristo, ¿verdad?
Por lo tanto, todo verdadero siervo, y aquí vemos una actitud real del ángel y también nos deja una enseñanza, todo verdadero siervo de Dios, todo verdadero y auténtico que sea llamado por Dios, cuando vea que a alguien, alguno de sus feligreses, le está admirando más allá de lo que debe de ser, él debe decirle, hey, para, yo soy igual que tú, al que tienes que adorar es a Dios. Porque el ángel así lo hizo. Le dijo, para, a mí no me adores, adora al Señor. ¿Verdad? Recordemos a Pedro también en Hechos, ¿verdad? Cuando Cornelio se le postró a los pies y lo levantó y le dijo, yo soy hombre igual que tú. Esa es la actitud que debe tener un verdadero siervo del Señor. No debe recibir ni un instante la adoración de un hombre. Decían por ahí, ¿verdad? Una vez, no recuerdo qué predicador, si Juan Wesley o quién fue, que predicó muy hermoso, predicó muy bonito, ¿verdad? Y baja y de repente una hermana se le acerca y le dice, perdón, hermano, pero qué hermoso predicó hoy. Y le dice, sí, hermana, lo mismo me dijo el diablo allá arriba. Gracias. ¿Verdad? Y parece duro en una instancia, pero ¿qué estaba evitando este predicador? Ser adorado. Ser adorado. Ser adorado. Muchas veces sin quererlo, nosotros podemos hacer de líderes dioses. Y que ellos se sientan dioses, porque es tanto nuestro halago sobre ellos. Había un ministerio, no me acuerdo en qué años, 1600, por ahí así, donde los congregantes le decían a esta persona, tú tienes el espíritu de Elías, y tú tienes el espíritu de Elías, y él lo rechazaba, y lo rechazaba, y lo rechazaba, pero llegó el momento que se la creyó, ¿verdad? Y se la creyó, y empezó a decir que él tenía el espíritu de Elías, y adivinen cómo terminó, quemado. Muchas veces nosotros podemos destrozar un ministerio si lo estamos constantemente alabando, ¿verdad? Evitemos darle la gloria a un hombre que el único que se la merece es Dios, ¿verdad? La Biblia dice sí, que tengan a los ancianos como dignos de doble honor, ¿verdad? Pero hasta ahí nada más. Una admiración decente, un respeto decente. Pero cuando ya vamos más allá de eso, entonces estamos cayendo en un error y podemos hacer que ese siervo se desvíe de la verdad. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Corintios. Capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿1 y 2? Sí. ¿Quién va? Así. Así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahí está, ¿verdad? Téngannos los hombres como qué. Téngannos los hombres como qué. Como servidores. Y ahí, para muestra, es algo interesante. La palabra servidores ahí es uperete, en griego. El uperete era el peor grado de esclavitud, la esclavitud más peligrosa que había en ese entonces. Eran los remeros de las embarcaciones romanas. ¿Saben cuándo un remero salía de remar? Cuando moría. Y constantemente los estaban golpeando con látigos, ¿verdad? Mal comidos. Y Pablo lo que está diciendo, inclusive vean al apóstol Pablo, un hombre trabajador en la obra del Señor, un hombre, ¿verdad?, que de los apóstoles el que más edificó iglesias y todo, y dice, téngannos los hombres como siervos, como esclavos del Señor. Esa es la actitud, por eso Jesús dijo, cuando le dijeron que ya sabía que los discípulos ya estaban oyendo que Jesús se iba a ir, ¿verdad? Y entonces venían discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor una vez que se fuera Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús? El que quiera ser el mayor tiene que ser, ¿qué? El siervo de todos. El que quiera el primer puesto tiene que ser el que se vaya más abajo, ese va a ser el mayor, no el que esté arriba. En el mundo es así, dijo Jesús. El más alto es el que gobierna y señorea, pero conmigo no es así. El más alto es el que está hasta abajo soportando a todos los demás.
Y eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo nos dice. Mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las profecías de este libro. Adora a Dios. De tus hermanos los profetas. Este ángel que estaba diciéndole, pues que Juan estaba como profeta en ese momento, ¿verdad? Recibiendo esa visión. Y no solo dice de ellos, sino de los que guardan las palabras de este libro. Otra vez, volviendo a decir esto, ¿verdad? De guardar, de atesorar, de aquilatar esta palabra, este libro que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que se aliente nuestro corazón. En medio de las circunstancias difíciles, se aliente nuestro corazón y estemos con gozo en medio de cualquier situación, sabiendo que somos peregrinos y extranjeros, dice Pedro, en este mundo. Que nuestra ciudadanía no está aquí, está allá arriba en los cielos, ¿verdad? Por eso muchos cristianos, ¿verdad? Bueno, hay un himno que dice, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en esta vida no tenga nada, aunque en esta vida padezca y sufra y todo, yo sé que allá me espera una mansión. Porque así lo prometió el Señor. Eso lo vas a ver. Sí. Entonces, Dios nos está prometiendo esa parte. Jesús lo está prometiendo, y si Jesús lo prometió, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y Dios va a hacer eso. Adora a Dios, que es el único que debe de ser adorado, ¿verdad? El único que debe de ser referenciado, el único que debe de ser glorificado. ¿Sí? Él y nadie más que Él. Efesios capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. ¿Quién va? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ya para acabar el día de hoy, esta parte es importante. El fundamento está sobre ¿quiénes? Sobre los apóstoles y profetas. Nada se puede construir si el fundamento no está terminado. Nada se puede construir. Por lo tanto, y lo podemos ver, quien quiera un estudio más profundo se lo puedo pasar, lo tengo ahí. Por lo tanto, el ministerio apostólico y el ministerio profético como ministerios cesaron en los tiempos de Pablo. Pablo fue, por eso dijo, al último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Pablo mismo está diciendo, el último de los apóstoles. Entonces ya no hay más apóstoles. Quien ose llamarse apóstol como ministerio está ostentando algo que Dios no lo ha llamado. Porque ya no hay más apóstoles. Si nosotros leemos el Apocalipsis y ya lo vimos, solo hay 12 cimientos. ¿Se acuerdan cuando vimos? Que son los 12 apóstoles, dice ahí mismo Apocalipsis. Si hay más apóstoles, entonces no serían 12, serían 13 o 15 o 50 o 1000 o 5000 o 7000. Está diciendo solo 12, el fundamento. Y lo mismo lo está diciendo Pablo aquí. El fundamento de la iglesia está puesto sobre los apóstoles y profetas. Si ya el fundamento fue puesto, ya no puede seguir habiendo esos ministerios. Por lo tanto, quien ostense el ministerio de apóstol o el ministerio de profeta, que asimismo se nombre como profeta, está mintiendo delante de Dios y está agarrándose a algo que Dios no lo llamó. ¿Sí? Por lo tanto, y quiero cerrar Mateo 28, 19, 20, por favor. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. 28, versículos 19 y 20. ¿Quién va? Yo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros y todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces vayan y hagan discípulos, ¿pero qué? Enséñenles que guarden
todo, que atesoren todo lo que les he mandado. Eso es ser discípulo de Cristo. Hagan discípulos, ¿cómo? Enseñándoles que guarden todo, que atesoren todo lo que les he mandado, que lo pongan como un tesoro muy especial, muy grande. Enséñenles eso. Por eso mi deber de aquí es vez tras vez insistir en eso, en que debemos de aquilatar al Señor Jesús, en que debemos de tenerlo como nuestro máximo tesoro y su palabra como un tesoro muy especial. Si no lo estoy haciendo, entonces no soy discípulo de Cristo. Quizás sea un seguidor, pero un seguidor no funciona ante el Señor. Solo los discípulos fueron los que caminaron, los que vivieron, los que anduvieron con el Señor. Y nadie más, ¿verdad? Pues ahí vamos a dejar. Próxima clase continuaremos en el versículo 10, ¿verdad? Y estaremos ahí hablando sobre el versículo 10 en adelante. Esperemos que ya acabar con Apocalipsis. Y bueno, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos el día de hoy, Señor. Y ver, Señor, varias cosas, varios detalles que tú hablas a nuestra vida. Uno, aquilatar, Señor, la venida del Señor Jesús. Tener muy en serio esto, Señor. Tener muy en cuenta que tú estás por venir a las puertas, Señor. Y que si no estamos preparados, Señor, revestidos por la gracia del Señor, revestidos de la justicia de Cristo, revestidos de Cristo realmente, mostrando el fruto del Espíritu, Señor, porque esa es una naturaleza nueva, Padre, nos quedaremos. Porque solo se irán los salvos. El que ha nacido de nuevo tiene una fe que vence al mundo, dice Juan en 1 de Juan. Señor, ayúdanos, Señor, a tener esa fe victoriosa, esa fe viva, esa fe ardiente, Señor. Amar al Señor Jesús por sobre todas las cosas, por encima de todo, por encima de cualquier circunstancia, Señor, o suceso, o prueba, o lucha. Señor, que Cristo sea nuestro tesoro más grande. Ayúdanos a amarlo con todo nuestro ser, Señor. Y asimismo amar tu palabra, Señor. Atesorarla, valorarla, Señor. Vivirla, experimentarla, practicarla, Señor. Porque eso demuestra que hemos sido salvos. No es una obra, es un fruto. Padre, que esta palabra toque el corazón y cambie nuestros corazones, Señor. Y pongamos, Señor, en acción esta palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Rogamos, Padre, que toques, impactes con tu palabra nuestro corazón y lo cambies y lo transformes, Señor. Y que Cristo sea glorificado a través de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos fortaleza, danos esa valentía, danos ese coraje, danos ese amor, danos esa entrega, esa pasión por Cristo Jesús, Señor. Y ayúdanos, Señor, también a no tener un concepto más alto del que debemos de tener, Señor. Como el ángel, Señor, que no permitió que Juan lo adorara, Señor, que así seamos nosotros. Señor, que solo tú recibas la adoración de todos los que nos rodean y que tú solo seas glorificado por todos, Señor. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, esta noche. Te damos a ti toda la gloria, Señor, te damos a ti toda la alabanza y te agradecemos que nos hayas permitido reunirnos con libertad el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque dependemos de ti, Señor. Sabemos que los tiempos se están poniendo difíciles, peligrosos, Señor, aún en nuestra nación, Padre, pero confiamos en ti y el saber que tú estás a las puertas y que esta palabra se va a cumplir y que al final, Señor, estaremos reinando juntamente con Cristo en la nueva Jerusalén, en cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, lo que sucede en este mundo, Señor, no nos debe de importar, porque tú tienes algo reservado para nosotros, más glorioso, más sublime que lo que este mundo nos puede dar. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Gracias. Ofrenda, pues.